Bienvenidos a 52 minutos. Siguen las repercusiones del triunfo de Javier Milei en las pasos nacionales. Nosotros estamos limitados el del día de hoy a abordar el escenario local por la veda electoral, que el próximo domingo los santafesinos volvemos a las urnas. Ya nos quedan dos elecciones, una provincial, otra nacional, y quizá un balotaje, quién sabe. Lo cierto es que a lo largo de la semana hemos escuchado varias declaraciones de Javier Milei. Algunas de ellas nos ponen dudas acerca de la entereza emocional de quien pueda llegar a ser presidente de la República Argentina. Y en el tren de declaraciones hizo una en una entrevista en La Nación Más, donde se refirió a los sindicatos. Ustedes saben que en la Argentina uno de los sectores de poder más cuestionados por la gente son los gremios. Sobre todo aquellos gremios que tienen mayor poder de fuego en la discusión con el empresariado o que tienen posibilidad de movilización y que en gran medida no representan los intereses de sus afiliados, de sus trabajadores. Sin embargo, Javier Milei tuvo las siguientes declaraciones. Lo vamos a escuchar en este video. Será una cuestión de que tendrán que resolver ellos internamente de por qué esto funciona así. Ok, pero ¿no te parece algo que hay que también romper en ese sentido? Pero de vuelta, eso es un problema que tienen que resolver los sindicalistas. Digo, no tengo por qué estar rompiendo yo una institución. Bien, ahí hace una defensa de el poder que tienen estos sindicalistas, luego de haberse reunido con dos referentes de lo que llamamos los gordos. Por un lado, Gerardo Martínez de la UOCRA, que hace décadas que está al frente del gremio de la construcción, y Luis Barrio Nuevo de Gastronómicos, otro de los históricos del sindicalismo argentino. Lo cierto es que allí Milei, no tuvo ninguna condena, a pesar de que podríamos incorporarlo a lo que él llama casta política. De hecho, si uno ve el video un poco más largo, dice que hay políticos como Infran, como Pose por el lado del radicalismo, de Juntos por el Cambio, pero claro, estos, los gobernadores, los intendentes, se someten a elecciones cada 4 años. Los gremialistas, hay elecciones, muchas veces poco transparente. Ahora, ¿por qué traemos este tema al programa? Porque en Santa Fe también hay sectores sindicales que están apoyando la candidatura de Javier Milei. En una figura que, si vemos la boleta del voto de las PASO que ganó en nuestra provincia, aparece como candidata a diputada nacional Romina Díez y seguido de ella Nicolás Mayoraz. ¿Quién es Nicolás Mayoraz? Es un abogado, ahí estamos viendo el voto, ¿no? Nicolás Mayoraz es la persona que aparece en la boleta, es un abogado, muchos años de ejercicio, estuvo representando, es uno de los abogados de empleados de comercio, y ustedes recordarán allá por el 2016-2017 que en la ciudad hubo una batalla político-judicial muy importante entre el sindicato, que representa a los mercantiles, y las principales patronales, encabezada por Alfredo Coto, por el tema del descanso dominical. Desde el sindicato querían que existiese lo que antes se llamaba, lo que antes estaba en la cotidianeidad de los argentinos, el descanso dominical. Había muy pocos negocios abiertos. Después la posmodernidad hizo que eso fluctuase y hoy tenemos a los grandes mercados abiertos prácticamente de sol a sol. En esa pelea, que duró varias semanas, que aparte, tuvo aprobado en la legislatura provincial, después hubo un apoyo desde el Consejo Municipal. En esa pelea
entre el sindicato y Alfredo Coto, quien patrocinó al sindicato fue Nicolás Mayoraz, quien ahora aparece como el segundo candidato de Javier Milei en la lista de diputados nacionales. No solo eso, Nicolás Mayoraz es también el representante de empleados de comercio en Villa Constitución, cuando a la par representa muchas empresas en su estudio jurídico que tienen vínculo con los mercantiles y por lo tanto se paran los dos lados del mostrador. Empresas privadas que tienen a sus trabajadores afiliados a empleados de comercio, mientras que él también representa al sindicato, situación que le ha traído dolores de cabeza a más de un trabajador. En el 2019, al calor de la pelea por la legalización del aborto, esta grieta que se hizo entre pañuelos verdes y celestes, Nicolás Mayoraz es un militante de los pañuelos celestes. De hecho, fue también abogado patrocinante del arzobispado de Rosario, pero fue luego corrido de allí por algunos... Bueno, hubieron ahí algunas dudas acerca de algunos fondos del arzobispado. En el 2019, representando a los pañuelos celestes, logra ingresar a la legislatura provincial en la lista de Amalia Granata. Recuerden, en ese entonces Amalia Granata logra casi 300.000 votos y mete 6 bancas, siendo la sorpresa de esa elección en aquel año. Antes de poder asumir en esa banca, ya se pelea con Amalia porque le empieza a disputar la presidencia del bloque. Y allí se rompe la relación y nunca más logran poder revertir este mal vínculo que tuvieron en estos años. De hecho, Amalia Granata viene de cerrar un acuerdo con Javier Milei, y esto no rompe la vida porque es un hecho fáctico. En estos meses no se ha visto fotos de Javier Milei y Amalia Granata porque todavía Granata le reprocha a Javier Milei llevar a Nicolás Mayoraz como segundo en la lista de diputados nacionales. Bueno, recordemos también, lo hemos dicho en este programa, que Mayoraz fue quien operó para que los libertarios no tuviesen candidatos a gobernador en la provincia de Santa Fe porque había hecho un acuerdo previamente con Carolina Lozada, la candidata del radicalismo que pierde frente a Puyaro. ¿Qué hace Mayoraz hoy en la provincia de Santa Fe? O mejor dicho, ¿qué hace en Buenos Aires representando a la provincia de Santa Fe? Bueno, Mayoraz, ese representante, también tiene mucha influencia en varios gremios vinculados a los puertos. Ustedes saben que la provincia de Santa Fe tiene en su costa, en su ribera del Paraná, uno de los complejos portuarios agroexportadores más importantes del mundo, que le juega de igual a igual a los puertos de Estados Unidos, donde en cantidad de exportación de productos. En estos sindicatos, Mayoraz tiene un poder muy importante. De hecho, cuando existía en todo su potencial la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín, esa cooperativa había sido creada por Hermes Juárez, logró monopolizar todo lo que es el negocio del estiva, negocios millonarios, que son servicios a los barcos, en fin, una serie de provisiones que le brindan a toda esta industria que es la navegación fluvial. Cuando cae Hermes Juárez, acusado de corrupción y lavados de activos, Mayoraz
toma mayor preponderancia, mayor poder y logra decidir en buena medida o hacer lobby para que las autoridades decidan cuáles son los destinos de este mercado millonario. Cuando cae la cooperativa, desde la política dicen, y en acuerdo con los empresarios y las grandes cerealeras, dicen, bueno, no tengamos un solo proveedor de servicios portuarios en la zona, porque eso no está bien, se crea un monopolio y se encarece la logística de los productos argentinos. Por lo tanto, lo que hay que garantizar es que haya al menos 3 jugadores que compitan entre sí y que a las empresas le permitan bajar un poco ese costo logístico. Costo logístico que además Argentina, y esto para hablarlo en otro momento, arrastra desde hace décadas y que encarece en buena medida a los productos nacionales. Allí, una vez corrida la cooperativa, que en definitiva quedó con muy pocos servicios en lo que su infraestructura puede prestar, la disputa se dio entre empresarios, Ondarsú de San Nicolás, Milicenda de nuestra zona, Braico también de San Lorenzo, una pelea que dependerá cómo se resuelva después de este domingo, porque hay una elección muy importante que condiciona a este escenario. ¿Qué es lo que pasa en el departamento de San Lorenzo? Si su senador, Armando Traferri, logra la reelección y si el intendente de la ciudad, Leo Raimundo, también. ¿Por qué? Porque son los que van a manejar en gran medida toda la cuestión política de este gran conglomerado que representan las agroexportadoras en nuestra región. Lo cierto es que Mayoraz, al manejar desde las sombras los vínculos políticos, ha sido uno de los que garantizó el statu quo a nivel portuario de lo que pasa hoy, donde una de las empresas, que es Ondarsú, tiene mayor relevancia que Milicenda o Braico y alguna otra que quiera entrar. De hecho, es uno de los que bloquea el ingreso de nuevas empresas para que puedan competir entre sí. Por lo tanto, estamos ante una duda que le tendríamos que preguntar a Romina Díez, que es economista, quien encabeza la lista de diputados nacionales de Milei, si se siente cómoda teniendo como compañero de lista a un abogado que, con el poder que tiene para un negocio tan importante como es el agroexportador, impida la libre competencia siendo los representantes del liberalismo en la provincia de Santa Fe. Lo cierto es que estas ambigüedades de Javier Milei, bueno, podríamos nombrar otra también. Mayoraz es diplomado en Derecho Ambiental. Y esta semana Milei reivindicó el derecho de las empresas a contaminar un río, por ejemplo. Habría que preguntarle a Mayoraz, en calidad de especialista en Derecho Ambiental, si se le puede permitir semejante aberración a una empresa privada. En fin, queríamos poner blanco sobre negro de esas ambigüedades de la cual se va gestando a medida que van pasando los días y a medida que Milei se acerca más al poder, estas ambigüedades en su propia construcción política. Ya no va a haber tan fácilmente una dolarización, no va a haber tan fácilmente un plan motosierra, ya no van a haber recortes de los planes de un día para el otro, en fin. Cuestiones que se van empezando a relativizar, que quizá eso no impacte en el electorado, que está decidido aparentemente a darle un mensaje muy fuerte a la política tradicional, entre comillas,
y decide avanzar con esta libertad. Pero de las otras declaraciones que también hizo referencias, mejor dicho, declaraciones, sino que se hizo un acto en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la discusión que se abrió hace décadas, luego de la feroz dictadura militar, respecto a la reivindicación de las víctimas del terrorismo de Estado y de las víctimas del terrorismo que ejercieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y para ello hemos invitado a la mesa a un especialista, a un docente de la Universidad Nacional de Rosario, ex director del Museo de la Memoria y una persona muy interesante para hablar. Se llama Rubén Chababo. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Rubén. ¿Cómo te va? Con Niki Magariños. Hola, Niki, ¿cómo andás? Hola, bien. Bien, muy bien. Bien, Rubén, bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué reflexión te deja esto que aconteció en la legislatura de Buenos Aires, donde Victoria Villarroel, quien es la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, convocó a una serie de familiares que fueron víctimas de las organizaciones guerrilleras y a partir de allí se armó un debate muy grande con descalificaciones, etcétera? Bueno, es un tema, en primer lugar, bueno, gracias por la invitación. Es un tema complejo y sensible porque da en el centro del dolor, ¿no? Del dolor de miles de argentinos. Y en primer lugar quisiera hacer una primera distinción. Todas las personas, todos los miembros de una comunidad tienen derecho a recordar sus dolores pasados y presentes. Eso es un derecho que no se le puede quitar a nadie. No hay ley, no hay decreto, no hay dictamen que puede decirle no tenés derecho a enunciar tu dolor. Y también todos tenemos, más que deberes de memoria, un derecho a la memoria. Y ese derecho a la memoria también es parte de la comunidad compartida. Y esto es importante decirlo. Respecto al acto en particular de Villarroel, si bien el tema central que estaba allí, que era recordar que hubo víctimas de las acciones armadas durante los años previos, especialmente en los años previos a la dictadura, por mi parte no tendría ninguna objeción. Todo el mundo, ya lo digo, tiene derecho a eso. Sin embargo, quien enuncia este pedido, quien organiza este acto, quien convoca a través de este acto, por amplísimas razones, podría decir que me genera inmensas sospechas sobre las intenciones. Las verdaderas intenciones. Quiero decir, si ese pedido o si ese reclamo estuviera enunciado de algún modo vicariamente por alguien que uno reconoce como parte del universo de las víctimas, podría llegar a ser el hijo de Larrabure, con todo el derecho. Pero lo hace Villarroel, alguien que participa de una fórmula política, que posiblemente mañana sea sea vicepresidenta de todos los argentinos, que acompaña a un candidato a presidente que considera que el otro no es un adversario político, sino que es excremento. No es un exabrupto de su compañero de fórmula. Es algo que ha venido repitiendo insistentemente a lo largo de los últimos años. Es como el eje, ¿no? Es como el eje. Y aquel que considera al otro un excremento, es imposible hablar. Es imposible construir una conversación. Es imposible construir una reflexión sensible sobre este y cualquier otro tema, pero fundamentalmente sobre este, en el cual, en el centro medular, no hay otra cosa que el valor sagrado e innegociable de la vida humana.
Vos como referente de los derechos humanos, ¿crees que el pueblo perdió un poco la memoria? Es muy difícil responder esa pregunta. No hay pueblos, primero que hay lugares comunes, ¿no? Que se dicen hay pueblos con memoria y sin memoria. La verdad que no hay un ranking en eso. Y también las memorias van mutando con el paso del tiempo. Hay momentos que se recuerdan determinados acontecimientos, momentos en los que se lo olvida, momentos en que determinados hechos ocupan el centro de la escena. Por ejemplo, el tema de las víctimas que no pertenecen o que no fueron ocasionados por las Fuerzas Armadas. En el año 83, en el año 84, en el año 85, ese tema era un tema reconocido por la sociedad en su conjunto. Y es más, está en la primer línea de un texto fundamental que fue el que inauguró y el que diseñó el futuro democrático argentino, como es el Nunca Más. Así comienza el Nunca Más, reconociendo que antes de 1976 había habido un tiempo de acechanza, incertidumbre, de dolor, en el cual se habían cometido acciones brutales por parte del Estado, pero que también las agrupaciones armadas habían cometido hechos que habían inundado, llenado de dolor a muchísimos argentinos. Al punto, y esto es algo que conversábamos con Fabricio antes de entrar aquí, que cuando se presenta el informe de la CONADEP en el año 84, nadie refuta esas páginas, que inmediatamente el presidente Alfonsín llama a constituir el juicio a los comandantes y también a los responsables sobrevivientes de las cúpulas de las agrupaciones armadas, que fueron enjuiciados. La gente recuerda el juicio de 1985, sí. Pero también Firmenich fue enjuiciado. ¿Qué quiero decir con esto? Que había un consenso respecto a que esas acciones habían violado derechos fundamentales, como el de la vida. Pero también diría, para complejizar esto, que ya antes del fin de la dictadura había discusiones muy álgidas y había textos y había conversaciones muy interesantes de los propios protagonistas de los años 70, puedo decir desde la revista Controversia en México, en la figura de Sergio Bufano y Héctor Schmuckler, por nombrar, y después para adelante tantísimos otros protagonistas que reconocían que las acciones propias habían causado un inmenso dolor en sus semejantes. Así que este es un tema anclado, no digo en el comienzo de nuestra democracia, sino años antes de nuestra democracia. Y yo digo que esos dolores deben ser reconocidos, deben ser... Rubén, sí. Cuando se empieza a ahondar en esta complejidad, ¿qué hay de riesgo de caer en la teoría de los dos demonios? Claro. O sea, de nivelar. El horror es el horror. Ahora, las responsabilidades son diferentes, ¿no es cierto? Las responsabilidades son claramente diferentes. Y yo digo que a veces hay una discusión absurda. Ya lo estableció con absoluta claridad esas 4 o 5 páginas del prólogo al Nunca Más, que se presenta en 1984, suscrito porque en la comisión estuvieron pastores protestantes, judíos, cristianos, gente del mundo académico, gente del mundo científico, del mundo de los derechos humanos, que reconocían la diferencia abismal que hay entre los crímenes y los atropellos a la dignidad humana cometidos por los aparatos del Estado que aquellos cometidos por organizaciones de la sociedad civil. Eso quedaba saldado con una claridad pura, digamos, en esas páginas. Hoy, justamente antes de venir aquí, volví a leer esas páginas a ver si yo encontraba algún ruido en todo eso. Pero esas páginas fueron escritas justamente en el año 83-84, cuando la memoria colectiva era de una sociedad que recordaba que los años previos habían sido también años, los años previos al 76, ya había desaparecido. Un infierno. Habían sido un infierno, donde había habido atentados de todo tipo, donde había habido secuestros, donde había habido
exilio forzado de tantísimas personas del campo cultural, ya sea observados o perseguidos de un bando o del otro, o de un sector o del otro. Los años que van hasta 1976, esos últimos años antes del golpe, son años, y ahí se explica también algo que también uno quiere reacomodar la historia, los consensos que hubo, amplios consensos con respecto al golpe de Estado. Algo que yo invito, ahora Claxo volvió a publicar la obra completa de Héctor Schmuckler, se descarga libremente de la web, donde él recompone el espíritu de aquellos años, la atmósfera de aquellos años, y que fueron realmente años infernales. Te quiero contar algo cortito y te pido disculpas porque voy a ser autorreferencial. Sí. Hace algún tiempo hice una investigación que me llevó muchos años con respecto al centro clandestino El Vesubio, donde entrevisté a muchos de sus sobrevivientes. Una de esas personas, que hoy puedo decir que es casi de mi familia, me contaba que ella pudo decir lo que le había pasado en la época de la dictadura, cuando estuvo detenida, a partir de la imagen de Néstor bajando el cuadro de Videla. Hace algunos días, hablé con ella y me decía que ella tenía terror de que ganen y de que vuelvan a subir el cuadro y de que esto que estaba sucediendo le generaba mucha angustia, pero terror nuevamente y miedo por haber hablado y por haber iniciado juicios. Y quiero preguntarte a vos, ¿qué opinás si puede llegar a pasar esto de que asuma un gobierno, vuelva a subir un cuadro o vuelva a pasar determinadas cosas que, bueno, ya sabemos qué consecuencias tuvieron? Con respecto a esto, digamos, los temores de aquellos que testifican en juicios de delitos de lesa humanidad, que incriminan a personas que después van a prisión, estos temores son absolutamente comprensibles. Deberán ser una pesadilla cada vez que se asoma la sospecha de algún gobierno que tiene asomos o vicios de reivindicar lo que no debiera nunca ser reivindicado. Ahora, yo no puedo hacer futurología. Lo que digo es que nosotros los argentinos podemos discutir sobre muchas cosas y podemos estar en desacuerdo y acuerdo sobre muchas otras. Pero creo fehacientemente que hay un pacto que celebramos en 1983 con la restauración democrática, según la cual hay cierto piso básico que debe ser respetado y consensuado. Eso no significa que después haya ciertas discusiones, que haya debates, que haya polémicas acerca de las formas que cada cual imagina que tuvo ese pasado. Y bienvenida sea. No hay que tenerle temor a esas discusiones, no hay que tenerle temor a esas polémicas, porque son justamente las que mantienen viva la memoria. En los lugares donde no hay estas polémicas, donde no hay estas discusiones, donde no existe eso, son en las sociedades autoritarias. O son en los regímenes totalitarios, donde la mera idea o la mera posibilidad de hablar es castigada. Ahora, vuelvo a decir algo y quiero decir algo. ¿Por qué pienso o no tengo temor a que eso ocurra, como con toda razón lo puede pensar? Es porque nosotros tenemos en nuestra legislación la penalización de la reivindicación de los delitos de lesa humanidad. Nosotros no podemos libremente reivindicar aquello que está penado por la ley. Es decir, la desaparición forzada de personas, la tortura, ¿no? O la reivindicación del atropello a la democracia bajo la forma de golpes de Estado. Y si miramos a alguno de los candidatos, vemos cómo, en términos generales, se cuidan bastante de hacerlo. No lo estoy defendiendo, estoy diciendo, para mí encarnan lo peor del espíritu democrático, lo peor de lo que nosotros soñamos durante tantos años después del 83. Sí, y hay algo que me parece que el consenso continúa, a pesar de todo, que creo que fue muy sintomático en el 2001, con esa crisis feroz que tuvimos también, que las cosas se resuelven por elecciones. Sí. No hay nadie que venga a pedir acá la mano de nada por fuera de la elección del pueblo. Absolutamente. Y creo que eso es lo que... Y eso es parte de nuestro patrimonio. Lo que pasa es que visto de adentro, a veces pensamos
que todo es demasiado caótico, que todo es muy alucinado, pero es parte de la vida democrática, ¿no? Es parte de la vida democrática la discusión. Y quiero decir que por suerte, y perdón por los colegas, esto no es Chile, donde hoy se hacen encuestas y queda graficado a través del proceso eleccionario que un 50% de la población, y a veces un poco más, sigue reivindicando lo hecho por la dictadura y por la figura de Pinochet. ¿Alguien, digamos, podría decir lo mismo? Yo diría, para el caso argentino, yo digo, existe, sí. No, sí, un grupo chico, pero no, la dictadura de Pinochet tampoco fue lo mismo que la dictadura Absolutamente, argentina, ¿no? absolutamente. O sea, los robos de bebé, No, pero digamos, fue brutal. Fue una dictadura que fue brutal y que fue, entre comillas, como suele decirse en todas estas polémicas que hay hoy en día en Chile, 50 años del golpe, exitosa. Sí, sí. Acá fueron choros, fueron... No hubo una guerra de Malvinas en la cual se demostró no solamente su impericia, sino su grado de criminalidad a la hora de llevar a cabo esa guerra en la cual murió la cantidad de jóvenes conscriptos que murieron. Es decir, nuestros militares cometieron todos los atropellos imaginables, digamos, y yo no conozco realmente, y yo digo que es en grado reducido si lo hay, aquellos que puedan reivindicar lo hecho por nuestros militares. Digo, para no confundir algo que tiene que ver con la voz de aquellos que pueden decir, yo perdí un padre, yo perdí una madre, yo perdí mi hijo en un atentado perpetrado por agrupaciones armadas. Y quiero que se reconozca ese dolor. Y ¿qué significa que quiero que se reconozca? Quiero que se sepa que eso ocurrió. Quiero que ese dolor mío sea también un dolor público y sea reconocido. Allí, si alguien me pregunta si hay una reivindicación de terrorismo de Estado, no. Ahora, puede haber aquellos que vehiculicen la dimensión de ese dolor en función de querer equiparar violencias o de querer justificar aquello que ocurrió en marzo de 1976. Muchas gracias, Rubén. Nos quedaron un montón de cosas. El negacionismo, los números, si son 30.000, si no son 30.000, pero lo dejamos para una próxima visita, si te sentiste cómodo y querés volver. Me sentí muy cómodo y muchísimas gracias. A vos. Banco Coinac, más de 40 años, junto al agro, la industria y el comercio. www.bancocoinac.com. Banco Coinac, el banco de la región y la gente. Las promociones de Mamina. El miércoles es tu día. Disfruta de los mejores sándwiches y postres con un 20% de descuento. Hacé tu pedido todos los miércoles. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, el lugar más seguro para que jueguen tus hijos. Un proyecto diseñado para que vivas mejor. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, calidad de vida. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, más allá de todo. Comercializa Lamelas. www.msrpuertonorte.com. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21, you know baby. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Boero, ejes y suspensiones para remolques y camiones. Más de 30 años brindando soluciones para transporte de cargas. Y ahora para el mercado de reposición, aros giratorios para acoplados de 4 ejes, guardaciclistas homologados, cilindros hidráulicos para bateas, fuelles de suspensión y de cabina, patas de apoyo, línea completa de repuestos para suspensión neumática. carlosboero.com.ar 6, 5, 4, 3,
Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. De boca en boca. Cada vez más gente en más lugares elige comer alfajores sin culpa. Porque no es solo un alfajor. Es un sin culpa. Pedilos en tu kiosco. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, el lugar más seguro para que jueguen tus hijos. Un proyecto diseñado para que vivas mejor. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, calidad de vida. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, más allá de todo. Comercializa Lamelas. www.msrpuertonorte.com. Continuamos en 52 minutos con un invitado, un amigo, Marcos Misi, quien es periodista, escritor. Y estás a cargo, sos el jefe ahí. Uno de los directores, sí. No el único. Pero eso es horizontal, todo eso. No, ahí, hay una hay una jerarquía. Sí, también como la Uganda original. Ahí está, de uganda.ar. Uganda.ar, sí. Vos serías Idi Amin. Idi Amin, sí. El Idi Amin destenido un poco. De Uganda. Claro. Bueno, Uganda es, ¿qué es Uganda? Uganda es un newsletter de acá de la ciudad de Rosario. El primer medio en formato newsletter que hay en la ciudad. Sí hay algunos newsletters porque son medio como una forma complementaria. Nosotros solo funcionamos como newsletter. Hay una página en la que se pueden leer los mails anteriores, pero primero sale vía mail las notas. Y tratamos de contar un poco la ciudad, de un periodismo que sobre todo priorice la palabra escrita y no quiero ser canchero, pero la buena escritura, en el sentido de no solo queremos contar noticias o tratar temas, sino además laburamos mucho el tratamiento, que esté bien escrito, que tenga un sentido literario, claro. Sí, que laburamos bastante la parte literaria o lingüística de las notas, ¿viste? ¿Y cuándo comenzaron con Uganda? Arrancamos el año pasado. Nosotros antes, el grupo fundador éramos 4, estoy yo, Lucas Paulinovich, Sofía Fernández y Andrés Mainardi. Nosotros laburábamos en Panamá Revista, que es un medio porteño, y estábamos en la sección de Santa Fe de Panamá y colaborábamos con una nota semanal ahí en la revista. Y bueno, nos independizamos como Uganda en su momento de Inglaterra y creamos el medio. Y empezamos con una nota semanal y seguimos a ese ritmo porque también es lo que nos permite bueno, dejá de ser chivo porque te trajimos para hablar un poco de política. Sí. Fenómeno Milei. Tenemos que hablar, sí, de lo nacional, estamos en medio. Para lo otro. A lo otro no podemos decir nada, no podés chiviar tampoco. Nada. No, Milei, bueno, ahora estamos, a punto de empezar la campaña nacional. Vemos que se están acomodando un poco los tableros, si se quiere ya empezó en cierta forma UP a laburar un poco. Junto por el Cambio está que no arranca, que arranca. Y la campaña de Milei ya va tomando alguna forma, pero siempre fue, creo que eso es lo que lo permitió hacer tan buena elección, que nunca terminó de tener una forma final. Gira en torno a la personalidad de Milei y a sus declaraciones menos o más rimbombantes. Y sí, como novedad esta semana, que surgió la figura bien fuerte, ya había surgido hace 2 o 3 semanas en una entrevista que es muy buena, que le hace Fantino, a Victoria Villarruel me refiero, y esta semana como que toma más protagonismo una de las posibles vicepresidentas de Argentina. Yo estaba viendo ahí, siguiendo algunas cuestiones, sobre todo, bueno, ya hace varias declaraciones que viene sembrándonos la duda de su fortaleza emocional de Javier Milei, ¿no? Sí, es algo que eso sí se podría discutir. Nosotros lo charlamos mucho en la revista. No es para hacer como Nelson Castro de andar revoleando el ubris en su momento. Sí. O bueno, también, pero no iba a decir eso, porque de última él es una figura pública, está bien. Lo de la hermana me parece que es como un golpe bajo que no da, porque... ¿Qué pasó con la hermana? No, viste que siempre se le acusa de que anda con la hermana y... ¿Cómo que anda con la hermana? No entiendo. Bueno, son cosas que se dicen, pero... ¿Ah, sí? Sí, pero que no está bueno decirlo, y lo repito no para celebrarlo, sino justamente
No está bueno porque como no está bueno tampoco cuando se ha dicho cosas de las hijas de Macri o de la hija de Cristina. Mucho se dice con memes también. Claro, pero digo de la figura pública política, el candidato está bien, bueno. Cada uno en la cama hace lo que quiere. Sí, eso no hablar. Salvo que... O meta a quien quiere. No, pues, No. o sea, tomando cierto cuestiones. Porque también se Tampoco refirió a quiere, eso. ¿no? Lo que me refiero... Hizo una metáfora muy poco feliz. Eso es lo que me refiero. La estabilidad emocional o no del candidato para mí se va a dar, sobre todo, o sería preocupante cuando, que lo hablamos tuvimos un debate con unos jóvenes libertarios, que lo hablamos cuando Milei, que es lo que vemos todos, no puede hacer lo que está prometiendo hacer. Y creo que ahí está un kit de la cuestión que está bueno discutir lo que no queremos que gane. Porque cuando él no puede hacer lo que viene prometiendo que va a hacer, por eso todo el tiempo va cambiando de cosas. Esto de la dolarización, primero hay un economista, otro dice otro. Se están peleando Carlos Rodríguez, que es uno de los teóricos, y Ocampo se pelean públicamente en Twitter de cómo tendría que ser la dolarización, como que no lo tienen muy en claro. Y cuando no lo puede hacer, a mí me preocuparía la estabilidad emocional, pero como me preocuparía la estabilidad emocional de cualquiera, si sea un ejemplo de virtud, cuando no puede hacer lo que dice hacer y no tenga un sostén político para poder improvisar y hacer sobre la marcha, porque Milei no tiene sostén político. Yo creo que la estrategia, no sé si es así, pero uno lo ve, de esto, de salir con Victoria Villarruel, que le resta, porque Milei se propone como lo nuevo y vuelve a traer una discusión que parecía que ya estaba terminada y otra vez estamos discutiendo los 70 en Argentina, que es un tema que no termina más, que no creo que haya ningún argentino que lo quiera seguir discutiendo, excepto algunos sectores que lo han sufrido en carne propia, en manera personal, pero el grueso de la población argentina no quiere seguir discutiendo los 70 y volver a poner el tema. Yo creo que lo hace porque no tiene muy en claro todos los otros asuntos que él prometió, cómo va a ser la dolarización, cómo va a ser la chinada esa de los vouchers, que es una chinada, digamos que es imposible, de los vouchers educativos me refiero, cómo va a ser la reforma del Estado diciendo que la culpa del déficit, del gasto público del Estado es muy grande, cuando, no sé, por ejemplo, el Poder Legislativo es solo el 0,4 del presupuesto nacional. Todo el presupuesto, todo el Senado y diputados cuando dicen que no, que tienen autos, choferes, es el 0,4 del presupuesto. O sea, no van a resolver el déficit achicando el Estado, como propone. Para agrandar la nación. Claro, no va a pasar. Entonces, ¿qué va a hacer Milei cuando se dé cuenta de eso? Y no solo qué va a hacer Milei, sino qué va a hacer la gente que él está convocando. Claro, bueno, vos recién, hablabas de los jóvenes libertarios que los tuvimos acá. Si lo llevaron a nosotros. Sí, no quiero decirlo, pero Trapé sí, fue. es cierto, Trapé se lo llevó. Yo fui invitado también. Sí, te vimos. Ahora de hecho iremos a Marco nosotros. Claro, bueno, este es un trueque. ¿Crees que tienen una mirada crítica o que son repetidores? Porque los medios también son los que fogonearon la figura de Milei. Mira, hablando en ese programa que vos decís, que es Cabaret Voltaire, que es un programa de streaming. Otro chivo. De tele. Te va a ser carísimo esto. Hablando detrás de cámara con los pibes, había uno que en particular que a mí me gustó lo que dijo, más allá de que no comparto sus ideas, digamos, económicas o políticas, que dice, a mí Milei me hizo entrar en política, voy a seguir siendo interesado en política a partir de ahora toda mi vida, y no me importa si Milei fracasa o no, o sea, sí me importa en la medida de que quiero que triunfe, digamos, su proyecto político, pero lo importante es que él pudo traer la discusión, sumar un montón de gente a la política y traer la discusión y volver a pensar de que se puede cambiar todo. Yo creo que nosotros hicimos una nota en Uganda, apenas pasó lo de Milei, esa misma semana, digamos, en la que celebrábamos un poco jocosamente, decíamos que era un nuevo 17 de octubre, en el sentido de que Milei viene a irrumpir en una política argentina aburrida en la que se gestiona lo posible. Y Milei, aunque creo que no lo sabe todavía cómo, pero sí vuelve a proponerle al pueblo argentino la posibilidad de un cambio radical. Radical no en el sentido de la UCR, sino radical de un cambio, dar vuelta a la Argentina como un guante. Y me parece que eso es lo más positivo que tiene Milei, porque sigue, y lo que tiene la elección, o sea, si tiene algo de positivo que haya sacado 30 puntos, es que muestra que hay una gran parte del pueblo argentino que no está conforme con la realidad y no se resigna a la gestión de lo posible, sino que quiere transformarla cabalmente. Ahora, lo que sí, y eso lo discutíamos con los compañeros libertarios, es no creemos que sea ese el camino, no creemos que sea privatizando la educación, dolarizando la economía, el camino para
se va a dar vuelta a la Argentina con un guante, pero vas a ver las costuras van a ser más feas de las que son de ahora. ¿Y coincidís en algo más con La Libertad Avanza o solo en eso? Yo, celebro eso, que haya gente que se anime a plantear, transformar el sistema de raíz, que en 40 años la democracia no supo dar respuesta a un montón de problemas. Ahora, coincido en eso. En el resto del planteo económico, no coincido en alguien que dice que el Papa es el enviado de Satán en la tierra, cuando es el argentino vivo y no vivo, sino que el argentino más importante de la historia. Y tampoco coincido con alguien que dice que hay que erradicar la justicia social, cuando la justicia social es lo que nos hace un país único en Sudamérica y entre los países del sur global, digamos. No hay otro país que tenga la clase media y el sentido de pertenencia e identidad que tiene Argentina, y creo que en parte es gracias a la justicia social y a las organizaciones del pueblo. Por eso me sorprendió gratamente que lo decían en la editorial, lo decía Fabricio, que por lo menos Milei haya tenido la decencia de decir no me voy a meter con la democracia sindical, que uno de los baluartes que hace Argentina, es uno de los diferenciales que hace Argentina uno de los, para mí, de los mejores países del mundo, pero además, más justo económicamente, por lo menos de la región, y que él, por lo menos, o por especulación política o por recaudo, no se anime o diga que no se va a meter con eso cuando hay otros sectores, como Juntos por el Cambio, que todo el tiempo amenazan a los trabajadores con meterse con nuestras organizaciones. Si se necesita un proceso de democracia sindical, se va a dar, como en esto sí coincido con Milei, se va a dar cuando los trabajadores lo decidamos y no cuando venga un pituquito de Recoleta a decirlo. Marcos, el otro actor de todo esto, que tiene que ver con lo que venís diciendo, pero que está bueno que lo planteemos, porque hay un sector del establishment, grandes empresarios, sí, que empiezan a decir, qué interesante Milei. La pregunta es, ¿no hay allí la operación al descubierto de la ideología? Esto que Marx decía, que la ideología es esa visión distorsionada de la realidad, donde uno piensa que esto que está pasando lo beneficia a uno cuando no lo beneficia. Quiero decir, ¿Milei es un hombre del establishment o puede poner en jaque a estos sectores rojos que lo están queriendo empezar a acompañar? Yo no creo que sea un hombre del establishment, digamos, fue empleado en el establishment en última instancia, pero él no tiene empresa conocida, por lo menos. Aunque lo dicen los libertarios como defendiéndolo, para mí es al revés, es grave. Es un teórico, un académico que elaboraba haciendo informes para cierto empresario, informes económicos, pero nunca gestionó ni una casa porque tiene perro nomás, digamos, no tiene ni familia. Entonces, eso es lo positivo, lo que le da una frescura, pero también es lo negativo. Puede ser que haya empresarios enamorados. Yo lo que veo también es como que no se sabe qué es lo que va a pasar, y por eso uno ve el establishment, por lo menos el Círculo Rojo, como desde los medios de comunicación que poseen. Bueno, Urnequian es uno de los grandes apostadores. Sí, yo creo que el Urnequian gane es como, hay un meme, que voten por quien voten, yo ya gané, digamos. Sí. Entonces, en realidad, capaz, la verdad que desconozco, no quiero elaborar castillo en el aire, capaz porque es su empleado, tiene de hace muchos años, tiene como un vínculo que prefiere que gane ese a que gane el otro. Pero yo lo que creo que gane quien gane, hay cierto círculo rojo que se va a poder acomodar, sobre todo por esto, porque como Milei no tiene, es un teórico, un académico, o a lo sumo un empleado, pero que no tiene estructura, entonces sí o sí la va a necesitar. Por eso hay parte, incluso hasta sectores del peronismo, que se la están ofreciendo, como salió Barrio Nuevo a decirlo. O como saltó ahora a la luz, que renunciaron todos. Sí. Había funcionarios de Kicillof en la lista de diputados provinciales de Milei. Entonces, me parece que en ese sentido puede haber empresarios a los que no sé si van a ir perder Milei. El sesgo ideológico, lo veo en los empresarios pero que es algo histórico que tienen con el peronismo, de que nunca ganan tanta plata como con el peronismo, pero sin embargo, después van y votan contra sus propios intereses. No en el caso de este gobierno en particular, porque sí, podemos coincidir que fue un desastre. Acá votamos todos en contra de nuestro interés. Claro, por eso, de frente de todos fue un desastre. Pero en otros gobiernos peronistas no se explica. Y Massa, en realidad... ¿Cómo juega ahí con Milei? ¿Cómo juega con Milei?
Y también dicen que hay conformaciones, eso uno lo ve a simple vista así, que hay conformaciones de listas, sobre todo en provincia de Buenos Aires, que están armadas por el masismo y por intendente del conurbano. El propio Berni, que es el ministro de Seguridad de Kicillof, salió a confirmarlo. Yo creo que si de confirmarse esto, como parece que es así, lo que pasa, y el fogoneo que hubo de La Nación más me refiero que de Macri y Clarín, que en el medio, el pasquín del Círculo Rojo, hubo como una creación de un monstruo que Juntos por el Cambio se pensaba que le sacaba a Unión por la Patria, o sea, el ex Frente de Todo de Unión por la Patria, se pensaba que le sacaba Juntos por el Cambio y lo dejaron correr al muchacho pensando que iba a sacar un 20 y se lo sacaba al contrario, y este le robó a los dos y supo convocar a un montón de gente que si no hubiese ido a votar, yo creo. El nivel de abstención sin Milei hubiese sido más grande y terminaron creando un monstruo, digamos, como la pintura de Goya, el sueño de la razón engendra monstruos, y fue un poco así. Se pensaba, y creo que también eso lo celebraron de Milei, ciertos sectores de la política y de la casta, que es un hallazgo, que exista la casta, existía, todos lo sabíamos y nadie lo desanimaba a decirlo porque cómo lo va a decir, no ves que son de un lado y de otro, digo, de la grieta, lo veíamos y se ve. Nadie se animaba a decirlo por decoro, porque cómo va a decir, la casta existe porque hay una organización, digamos, que viene de hace 40 años usufructuando derechos a cambio de gobernar la Argentina, pero no solo me refiero a los políticos, que es de última hay renovación democrática, que se votan cada 4 años, me refiero a los empresarios, me refiero a los medios, al aparato cultural argentino. Y a los sindicatos. A los sindicatos también, pero los sindicatos también tienen democracia, entonces... Algunos más democráticos que otros. Sí, pero la tienen, digamos. Algunos en el sentido formal. Por lo menos en el sentido formal, por lo menos. Bueno, pero en la política también, yo creo que donde menos casta hay en la política, ya sea sindicato, ya sea los clubes, ya sea... O sea, hay esto que decía, que hay un conglomerado que ahora se está oponiendo porque se da cuenta de que Milei puede llegar a ganar y no se sabe para dónde va a salir. Creo que eso, por eso lo loco es que por eso lo vota la gente, entonces... es como casi una campaña, no tiene sentido la campaña del miedo, decir no somos porque Milei no sabe qué va a hacer. Y bueno, eso es lo que quiero. No quiero que siga más esto, que nos llevó a 40 años de... Lo que sí que van a hacer otros no lo quiero. Por eso, porque ya sabemos lo que va a hacer y va a ser la gestión de lo posible, por lo menos... soñemos. Claro, como hay un meme que hay uno que está allí y dice, si nos matamos, digamos. Gracias, Marco. No, gracias a ustedes.